porque no es que Él sea bueno, es que Él es todopoderoso, Él es grande, Él es maravilloso. ¿Ha sido bueno para con nosotros en esta semana o no? Amén. Por eso vamos a alabarle. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué? Mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú. Porque porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Mi esperanza eres tú, Señor. Mi esperanza eres tú, Señor. Mi esperanza eres tú, Señor. Mi esperanza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Padre, de verdad que te agradecemos porque sin ti no somos nada. Gracias porque en nuestro pensamiento, en nuestro corazón estás tú, Dios. Cada día nos levantas, nos das ánimo, nos das consuelo, nos sanas cuando estamos enfermos. Provees para nuestras necesidades, perdonas nuestros pecados, nos ayudas en nuestros problemas. De verdad que te alabamos por eso, Dios. Te alabamos porque eres un Dios tan todopoderoso, tan grande, que te has fijado en algo tan insignificante como nosotros. Gracias, Padre, por tener cuidado día a día de cada uno de nosotros, por amarnos como nos ama, por haber entregado a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados. Gracias por sacarnos de
de la vida de desastre que llevábamos, Dios. Gracias por sacarnos del lodo, de la vida de perdición. Gracias, Padre. Oh Señor, tú me sacaste del sitio donde vivía, me lavaste con tu sangre, me llenaste con tu vida, vida nueva. Vida nueva tú me dabas en la cruz donde moría, esa cruz en el Calvario donde tú diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, Señor, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, Señor, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Una vez más, oh Señor, tú me sacaste. Oh Señor, tú me sacaste del sitio donde vivía. Gracias, Padre. Me lavaste con tu sangre, me llenaste con tu vida. Vida nueva, vida nueva tú me dabas en la cruz donde moría, esa cruz en el Calvario donde tú diste tu vida por ti y por mí. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, Señor, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber, Señor, beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Gracias. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré.
que alabe a Dios en esta mañana. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Y un camino hará donde no lo hay. Gracias, Señor. En esta mañana, mi Dios, mi alma te alaba, Señor, una vez más, mi Dios. Padre, porque reconozco, Señor, que no hay Dios más grande, Señor, más poderoso que tú, mi Dios. Te doy la gracia, Señor, por ser real, por estar en medio de nuestras vidas, Padre, por obrar de esa manera, Señor, tan grande, Señor, tan poderosa, Padre mío. Realmente, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra nos sustenta, tu palabra nos levanta, nos fortalece, mi Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor, te bendice, te exalta, Padre, porque, Señor, con certeza podemos, Señor, decir, Padre, que tú haces sendas, Señor, donde no las hay, Padre, que tú haces, Señor, lo imposible, de donde no hay, Señor, Padre, tu obra, Señor. Y esa es nuestra esperanza, Señor, de que aún, Señor, lo que falta, Dios, por hacer, Padre mío, tú lo harás, Señor. No sabemos, Padre, cómo ni cuándo, pero sé, Señor, que tú lo harás, Padre mío. Gracias, esa es nuestra esperanza, Señor. Esa es la certeza que tenemos, Señor. Lo que nos ayuda, Dios, cada día a caminar, a alabarte, a bendecirte y a seguirte, mi Dios. Hermoso eres tú, Señor. No hay Dios como tu Padre mío. Bendito sea tu nombre para siempre, Jehová.
Señor es mi pastor. Díselo. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Padre, en ti estamos completos, en ti estamos seguros. Tú eres nuestra roca, nuestro pronto auxilio en las dificultades. Sean las circunstancias, sean las situaciones en las que estemos pasando, Señor, confiamos en que, a pesar que no tengamos nada, Señor, contigo nada nos falta. Gracias por la oportunidad que nos das de bendecir tu nombre. Gracias por ser nuestro buen pastor. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Buenos días a todos, ¿qué tal están ustedes? ¿Qué tal están? ¿Bien? Muy bien, Rosa está bien y los demás también. Bienvenidos a este lugar de adoración cristiana. Es un gozo, es un privilegio y de verdad una alegría volver a estar en este lugar.
Bien. De verdad que yo le voy a pedir a los ujieres, antes de seguir con todas las cosas que tenemos que hablar y que decir, a los ujieres que pasen por aquí, que ellos van a pasar a recoger la ofrenda. Recuerden que esto lo hacemos para el sostenimiento de la obra del Señor. Uno de ellos dos va a orar. Este mejor. Este está bien. A ver si estabas atento. Este no tiene. Sí. Amado Dios y Padre de la Gloria, gracias te damos por el nuevo día que tú nos regalas una vez más, Señor. Damos gracias por esta congregación, Padre Santo. Y te rogamos que seas tú bendiciendo las ofrendas que nos vamos a disponer a dar, Señor. Gracias, Dios de la Gloria, por ese amor, esa bondad y esa misericordia, Padre. También clamamos por los que no tienen empleo, para que seas tú bendiciéndolos con un empleo digno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras que los hermanos pasan a recoger la ofrenda, yo quiero primeramente dar gracias a Dios porque Dios nos ayuda, nos sana. Hemos pasado unos días bastante complicados, yendo muchas veces al baño, y de verdad que nos agarró el virus que anda por ahí y nos dio, como dicen ustedes, sopa y seco. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí mejor, dándole gracias a Dios por la oportunidad que también Dios le ha dado a Ana Ruth de echarme un cable. De verdad que gracias, Ana. Gracias a que todavía hay personas dispuestas para servir a Dios. Y a ustedes también darles gracias por las oraciones. Yo quiero enviar un saludo no solo a ustedes, sino también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Y el pastor Nicolás y Montaña les envía muchísimos saludos. Ellos constantemente me están escribiendo. Envíale saludo a la iglesia. No me he olvidado de envíale saludo a la iglesia. Entonces yo les envío un saludo de parte de ellos, un abrazo caluroso. Ya queda menos para que ellos estén aquí, pero todavía les queda mucho. No sé si es hoy o mañana que salen a Perú, mañana. Y bueno, ya tuvieron la oportunidad, me dijeron por ahí, de escuchar mariachis en vivo, que le llevaron hasta una serenata y todo. Así que no sé si ahora en vez de tocar el violín traerá una trompeta para tocar trompeta, con un sombrero de eso de mexicano, pero de verdad que le damos gracias a Dios por el tiempo que ellos han estado ahí. Es mucho trabajo, pero dan gracias también a Dios por sus oraciones. Ya Montaña está bien, tuvo un ataque de los mosquitos. Saben que en Latinoamérica hay muchos mosquitos, tenía las piernas hinchadas, ya está bastante bien. De verdad que agradece las oraciones. También quiero dar gracias, saludos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, los de hermanos de Madrid, de Alicante, de los de Tenerife, de los de Las Palmas, los de México, los de Perú, los de Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Honduras y Colombia. Y seguramente Ecuador también. Algunos se me olvidarán, los de Londres. Saludos a los hermanos. También quiero enviarles saludos a los que nos ven, a Juan David, a Miguel, que también me dijo en estos días, me sorprendió que nos veía. De verdad que es un privilegio estar sirviendo a Dios. También quiero darle la bienvenida a los viajeros que ya volvieron, no solo a Lina, sino también a Diana, que la veo por ahí. De verdad que bienvenidos. Se les echaba de menos, hasta se les echó de menos y todo. De verdad que yo los recordé siempre porque mi hijo Samuel preguntaba, ¿y el otro Shaun cuándo viene? Y el otro Shaun, vamos a invitar al otro Shaun. Entonces, de verdad que los recordamos bastante. Y estamos aquí para eso, para escudriñar la palabra de Dios. Dios nos va a hablar de una manera clara, específica a cada uno de nosotros. Yo estando en mis náuseas y en mis dolores estomacales, también Dios nos habla. Y de verdad que yo le doy gracias a Dios porque Dios me habló primeramente a mí y yo quiero compartir con ustedes lo que Dios primeramente trató con mi vida y habló conmigo en este tiempo, y quiero compartirlo, y por eso vamos a ponernos en pie y vayamos a la palabra de Dios en Josué 9. ¿Se escucha bien ahí en el cuarto de cuna? ¿No? Un poquitito más arriba.
Bien. Quiero que todos presten muchísima atención porque Dios tiene algo específico que hablar a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Josué, capítulo 9, versículos del 14 al 15. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Dios. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hasta ahí la palabra de Dios. Yo le voy a pedir al hermano Javier que está por ahí que ore para que sea una palabra viva, específica, que no sea palabra mía y que Dios no solo nos hable, sino que nosotros pongamos por obra esta palabra. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Como todos saben, estamos meditando en la palabra de Dios en algunos personajes bíblicos que tienen que ver también con nuestra vida, que no son seres extraterrestres, que no tuvieron problemas, que no tuvieron dificultades, sino que también enfrentaron los mismos problemas, las mismas situaciones que podemos estar enfrentando nosotros hoy, al día de hoy. Y por eso ahora estamos con Josué y vemos en la palabra de Dios, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de Josué y vimos ciertas cosas que a veces le pasaban a Josué y también puede pasarnos a nosotros. Este caso no es la excepción. Hay que tener en cuenta que Josué pasó casi toda su vida peleando, luchando, derrotando a sus enemigos. Era una persona de batalla, de lucha, de constantes guerras en las que estuvo envuelto. Josué pasó por, digamos, varias etapas. Como discípulo sirviendo a Moisés, luego estaba haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios con Moisés, y Dios le dijo a Moisés que tenía que dar un relevo, y ese fue Josué. Josué fue el encargado, que Dios escogió como sucesor de Moisés. Y le dijo Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios escogió a Moisés, luego a Josué, y le dijo: no temas, tranquilo. Y se lo repetía constantemente: yo estaré contigo, no te voy a dejar solo, tranquilo, no pasa nada. Aunque tengas problemas, allí voy a estar yo. Dice, luego de hablar estas cosas, Dios confirma que Josué es la persona indicada con un milagro espectacular. Josué 3:17 nos habla que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Dios confirma que Él es la persona indicada, esa persona especial para llevar al pueblo, para guiarlo hasta la tierra prometida. Solamente, no solo cree él, sino el pueblo a quien dirigía, y su ministerio estaba poco a poco creciendo. Dios cada día lo respaldaba más. Su fama era hecha con los pueblos de alrededor. Josué hizo pacto con Dios, es decir, se consagró a Dios. Luego, después de estas victorias, se consagró él y todo el pueblo. Se consagraron a Dios y Dios seguía echándole una mano, Dios seguía ayudándolo.
Luego vimos la semana pasada la victoria que Dios le dio a Jericó. No tuvo que mover casi ni un dedo, solo es dar vuelta, gritar fuertemente y ya prácticamente, ¿qué más cosas podía conseguir Josué? Dios le dio una victoria con un pueblo bastante fuerte y no solo él creyó, no solo las personas que estaban con él, sino los pueblos de alrededor. Dios le dio una orden a Josué de acabar con todos sus enemigos. Después de la victoria en Jericó, él comete, después de estar casi en la cúspide, o sea, mejores cosas no podía tener Josué. Tenía un buen ejército, todos los sitios donde iba los conquistaba, pero cometió, como decíamos la semana pasada, cometió dos errores. Primero, en vez de consultar a Dios, lo que hizo fue enviar espías para que entraran en la tierra de Ai y miraran, pero no dice que consultó a Dios. Y luego viene la derrota. Pero antes de la derrota, no solo no consulta a Dios, sino que se enfrenta a ellos, obteniendo una derrota aplastante. Luego después él va a Dios a consultar, ¿qué pasó? Y Dios le dice, no, que es que el problema es que hay pecado en el pueblo. Las cosas no las están haciendo bien, porque tomaron del anatema, él lo que decía era, destruye todo, no te mezcles con ellos y sigue haciendo mi voluntad. Y yo los respaldaré y yo les echaré un cable. Pero si no lo hacen y toman del anatema para contaminarse con ellos, no estaré con ustedes. Y Josué finalmente recapacitó, aunque metió la pata. En vez de consultar a Dios, envió espías. Y en vez de consultar a Dios antes de ir a la batalla, fue a la batalla. Y si hubiese consultado a Dios, se hubiese ahorrado esa derrota. Pero sea como fuere, Josué estaba con Dios. Pero en este caso en concreto en su vida, no consultó a Dios. Y eso fue, alguna de estas cosas vimos la semana pasada. Fracasó con los de Ai. Y evidentemente Josué tiene una misión más. Luego de ese fracaso de no consultar a Dios y tener la derrota, luego de la derrota consulta a Dios y Dios le da la victoria porque enderezan lo torcido, es decir, se arrepienten, cambian de dirección y Dios les da la victoria. Pero les toca enfrentarse a una ciudad un poco más grande, los de Gabaón, los gabaonitas. Y empiezan a caminar hacia Gabaón y los de Gabaón tenían miedo. ¿Saben por qué? Porque habían escuchado lo que había pasado con Jericó, habían escuchado lo que había pasado con los del pueblo de Ai y tenían miedo de Josué y de su pueblo, de su ejército. ¿Y saben qué hicieron? Dice la palabra de Dios que ellos pensaron, con la fuerza no vamos a ganarle, porque estos son más poderosos que nosotros. Miren lo que hicieron con este pueblo y miren lo que hicieron con este otro pueblo. ¿Saben lo que hicieron? ¿Saben? ¿No? Vamos a la palabra de Dios. Josué 9, del 3 al 6. Ahí lo tienen. Un poquitito antes de los dos versículos que acabamos de leer. Ellos dijeron, la única manera de ganarle a esta gente es siendo más listos que ellos. Con la fuerza yo creo que no vamos a poder ganarle, pero hay que ser más astutos. Josué 9, del 3 al 6. ¿Lo tienen? Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y los de Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos de su piel, y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de la tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Hasta ahí, la palabra de Dios. Vinieron, se disfrazaron, algunos de los príncipes fueron casi hasta la mitad del camino y se los encontraron. Miren, que es que nosotros venimos desde muy lejos. No, pero es que Dios nos mandó a que nosotros teníamos que acabar con los de
Gabaón, ustedes son gabaonitas. No, nosotros venimos un poquitito más de lejos, o sea, venimos de 2 cuadras más allá. Y nosotros no nos pueden derrotar porque nosotros no somos de por aquí, somos muy lejos. Y mira las ropas que tenemos. Y evidentemente ellos lo que hicieron fue verificar si la ropa era realmente vieja y ellos se percataron de todas esas cosas. ¿Fueron astutos o no? Se vistieron con una ropa viejísima, agarraron el pan más viejo que tenían por ahí y para demostrarle a ellos que si realmente ellos no venían de ahí, sino que venían de más lejos. ¿Y saben qué hizo Josué? Consultó a Dios. ¿Saben qué hizo? Lo miró, los analizó. No, yo creo que no hizo mucho de CSI. Dice la palabra de Dios en los 2 versículos que acabamos de leer antes como versículo base. Los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, es decir, medio analizaron, miraron bien, pero no consultaron a Dios. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Dice el versículo 15, e hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hicieron acuerdo con el enemigo. Dios le había dicho que no lo hicieran, pero ellos ¿qué hicieron? Se fiaron de su ojito. No, que es que ya... Se fiaron de la experiencia, dijeron, no, es que nosotros como somos más listos que ellos, miramos, se guiaron por las apariencias. ¿Y verdad que a veces las apariencias engañan? Muchísimas veces las apariencias nos engañan y nos pueden engañar si no consultamos a Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Que debemos consultar a Dios. Consulta a Dios. Ese es el título del mensaje. Cuando mañana o ahora por la tarde, que ustedes yo sé que van a las plazas y les gusta predicar, ¿de qué vamos a predicar hoy? ¿De qué hablaron hoy? De consultar a Dios. Yo sé que Génesis en el trabajo, cuando llegue al trabajo, ¿saben de qué hablaron en la iglesia ayer por la mañana? Le va a decir al jefe, de consultar a Dios. Usted tiene que consultar, ¿verdad que le vas a decir así al jefe? ¿No? Vale. O ya te echaron. Y quiero que tengan eso muy claro en la cabeza. Debemos consultar a Dios. ¿Saben por qué? Por 2 razones fundamentales. A una tercera también. Primero, que no consultar a Dios trae consecuencias. Veremos más adelante que consultar a Dios trae bendición. Y la tercera cosa que quería compartir con ustedes es que nosotros debemos, una vez que consultamos, debemos obedecer. Porque no basta solo con saber que no consultar tiene consecuencias. No es necesario solo saber que consultar a Dios trae bendición, sino que debemos obedecer, debemos ponernos manos a la obra. Amén. Josué hizo pacto con los enemigos. Usó de su propio razonamiento, su propio intelecto, de su prudencia y no consultó a Dios. Escuchen, la palabra en el original, consultar, quiere decir preguntar, averiguar, pedir permiso. Lo que quiere decir es que si aplicamos eso a nuestra vida es contar con Dios. No contaron con Dios. Josué y el pueblo metió la pata. Iban bien, se consagraban a Dios, pero metieron la pata. ¿Saben por qué? Porque no consultaron a Dios. Y eso trajo consecuencias. Escuchen bien que esto es espeluznante. A pesar de las irregularidades, la rentabilidad del negocio de la adivinación o consulta esotérica torna la balanza hacia su continuidad. El creador de una de dos emisoras de radio de esoterismo explica cómo puede llegar a facturar, escuchen bien, 800.000 euros al mes careciendo de licencia para emitir. Con esto nos hacemos una idea del volumen de negocio, ya que las sanciones impuestas no superan lo que consiguen en un día. Hay mucha gente que se ha hecho de oro. De hecho, hay empresas que pagan 6.000 euros por trabajar 4 horas al día. En un gabinete puede haber 200 tarotistas. Según se cuenta, uno de los tarotistas dando un testimonio, decía, yo hago 50 llamadas en 11 horas, siendo lo máximo conseguido 11.000 minutos en un día. Y si cada minuto cuesta 1,20 € de media, las ganancias ascienden a 13.000 euros, 13.200 euros.
Se hace muchísimo dinero, tanto con las consultas como las llamadas en espera, que nunca llegan a contestarse. 800.000 euros al mes gana una persona, o se gana un imperio como el del tarot. No sé si ustedes han pasado los canales de televisión a ciertas horas, que a lo mejor no tienen sueño y están orando y no les da sueño y siguen orando, pero les da por prender el televisor, que hay en la mayoría de los canales está el tarot, o el que adivina, o el que no sé qué. Yo hace tiempo venía de Gran Tarajal y estaba pasando la emisora, pero como yo no tengo antena en el coche porque se nos dañó, solo agarraba 2 emisoras. Y una de ellas, como nunca había escuchado nada, yo escucho a un hombre que estaba hablando muy bonito. Sí, que bueno, que te voy a prosperar y te va a ayudar, pero ¿qué está hablando? ¿Será? Entonces yo dije, ¿será que puse Radio María? Pero no, era un hombre que era un esotérico de estos, un loco de estos, un farsante. Y lo gracioso era que, y como decía muchos tarotistas, porque hay 2 clases, ¿no? Se le hizo, de hecho, una cadena, Antena 3, hizo un reportaje de esto, o sea, lo pueden ver a través de internet. Hizo un reportaje del negocio tan lucrativo que es el tarot, y ese hombre decía cualquier cantidad de cosas, lo que escuchaba por la radio. Llegué a escuchar 1 minuto, al minuto ya lo cambié y fuera, y me quedé sin escuchar más nada, porque no podía. Pero a lo que voy, el hecho de que este es un negocio muy lucrativo y que la gente no consulta a Dios, pero sí consulta al tarot. Otros van todos los domingos a revisar el horóscopo. Yo sé que ustedes no han hecho eso, pero ¿verdad que han escuchado de alguien que consulte el horóscopo? A ver qué le va a pasar, cómo le va a ir la semana. Yo recuerdo que en Venezuela todos los domingos era casi una costumbre de que mi padre compraba el periódico. Y como nosotros mirábamos los domingos siempre, generalmente estábamos en casa, yo me ponía a analizar lo que decía el horóscopo los diferentes domingos, o sea, los guardaba. Entonces miraba, el domingo el horóscopo dice esto. Entonces lo que hacían era cambiar de un domingo para otro. Lo que decía Tauro se lo ponían Géminis, y Géminis lo cambiaban, y era exactamente las mismas palabras. Y la gente comía de eso. La gente a veces compraba solo el periódico para ver qué le va a decir el tarot. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen personas que se gastan una fortuna de dinero en velas, velitas, piedras santas, vasos sagrados, agua bendita de Betania, para consultar, para que les traiga suerte? ¿Conocen a alguien así? O por lo menos han visto. Esto es un negocio muy lucrativo. Ungüentos para que nos sane la piel. Muchos no cometen ese error, evidentemente, porque muchos no consultan a los agoreros, pero sí consultan a la Virgen. ¿No se escucha? ¿Cambiamos la pila? ¿Y ahora? Sí, muy bien. Estas pilas tienen que tener más y menos, porque si no, yo ya estoy ciego. A lo que voy, muchos no consultan a los agoreros, pero sí van a la Virgen. Van y caminan y vamos a consultar a la Virgen, vamos a hablar con la Virgen porque la Virgen sí me tiene, o si no vamos al cura. Otros van a las tumbas de los muertos, van a consultarle al tío, al papá o al sobrino que se murió para que le dé la revelación. Pero esto no solo pasa en el mundo. ¿Saben que algunos cristianos van a la tumba de grandes siervos de Dios para que le den revelación? Esto pasa y es una realidad, es verdad. No es un mito ni es algo inventado. El caso es que muchos no consultan hoy a Dios, incluso muchos cristianos.
Muchos toman decisiones a la ligera y meten la pata. ¿Por qué? Por no consultar a Dios. Y esto pasa en la vida secular o en la vida espiritual, en la vida cristiana. Tomamos decisiones cada día. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones cada día, todos. Unas son más importantes y otras son un poco menos importantes, pero todas tienen repercusión y tienen consecuencias. Amén. Todas. Así sea la más mínima. Pero a la hora de tomar una decisión importante, muchos realmente no cuentan con Dios. Y esto es una grave realidad. Y porque puede tener graves consecuencias. ¿Realmente ustedes creen que hay algún problema si nosotros no consultamos a Dios? No pasa nada. Si es que ya yo tengo mucha experiencia, ¿para qué yo le voy a pedir permiso a Dios? ¿Para qué yo voy a tener en cuenta a Dios en mi vida? Yo hago lo mismo que hice la semana pasada y ya está, y me va bien, me está yendo bien, ¿no? Hay mucha gente que piensa así, pero eso trae consecuencias. Y eso lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Será que me voy para la izquierda? ¿O me voy para la derecha? ¿Qué puedo hacer? ¿Se han encontrado en esa situación? ¿Que no saber qué hacer? ¿Que estar en el medio? ¿Si izquierda o derecha? ¿Qué decisión has tomado? Preguntas como estas nos hacemos cada día. Cada día. Pero creo que hay una razón de peso que creo entender por qué la gente no consulta a Dios. Cada día. ¿Saben por qué? Porque si las personas consultaran a Dios, o si una persona consulta a Dios, tiene el miedo de que consultando a Dios no le va a dar la respuesta que ellos esperan. Entonces, como no me va a dar la respuesta que yo quiero, entonces es preferible no consulto a Dios, tomo la decisión y después voy a Dios para que enderece lo torcido. ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿O conocen de alguien que les ha pasado eso? Yo voy a hacer esto. Cuando metemos la pata y que nos vemos hundidos con la soga hasta el cuello. Ay, Dios mío, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Consultaste a Dios? ¿O no? Y eso es lo que pasa cuando no consultamos a Dios. Consultar a Dios, no consultar a Dios, trae consecuencias. Josué no consultó a Dios e hizo paz con sus enemigos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, cosa que Dios dijo que no hicieran. ¿Qué pasa cuando nosotros no consultamos las cosas y hacemos algo indebido? Por ejemplo, tenemos consecuencias. Imagínense que yo agarre la cartera de la hermana Daisy, agarre la llave de su coche, me lo lleve sin consultarle. ¿Ustedes creen que eso va a ser de bendición para ella? Primero se va a asustar. ¿Y qué pasó aquí? Pero al hecho que voy es que a veces no consultamos nada, ni siquiera a Dios. Y eso tiene consecuencias. Y evidentemente como cristianos, si no consultamos a Dios, también tendrá consecuencias. En la vida espiritual pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que tomar una decisión? Cuando tenemos que dar una respuesta y no consultamos a Dios. A veces podemos vernos perdidos, sin rumbo, sin saber qué hacer, desesperados, angustiados, porque eso nos puede pasar. Sin esperanza, desorientados, sin saber para dónde agarrar. La Biblia en Romanos 1 nos habla de una consecuencia bastante grave de no tener en cuenta a Dios. Muy grave. Por eso quiero que hoy presten muchísima atención a este versículo. En casa tienen como tarea leerlo desde el 18. Yo solo voy a leer a partir del 28. ¿Lo tienen? Romanos 1, 28. Venga, desde el 18. Venga. Romanos 1, 18. Y vamos poquito a poco avanzando. Porque es importante. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia
con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, ¿qué dice ahí? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas que antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el versículo 28. ¿Qué dice ahí? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a los ángeles para que los llevaran a los lugares celestiales. Versículo 29. Allí están sentados con Cristo, ¿no? Pero déjenme terminar de leer, ¿no? Allí están sentados con Cristo y le dio herencia en los cielos. Y ninguna condenación hay para los que están en... ¿No? ¿No? Versículo 28, ¿qué dice? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios los entregó a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasa cuando no consultamos a Dios? Dios nos deja. ¿Y saben qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? Que Dios nos deje, que Dios nos entregue a nuestros propios deseos. ¿Saben por qué? Porque nuestros propios deseos nos llevan a la perdición, a la muerte. Pero el que hace la voluntad de Dios también llevará condenación eterna. Permanecerá para siempre. Pero estas son una de las consecuencias, la peor consecuencia que podemos tener al no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Aquí no se trata de voy al supermercado y a ver qué chuche compro, si azul, o le consulto a Dios a ver si compro la chuche azul o la chuche roja y Él me va a condenar. No. Aquí se trata de cosas serias. Si no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, si no contamos con Dios, si no contamos con su opinión, tendremos consecuencias para nuestras vidas. ¿Qué pasa si nosotros tomamos una decisión sin consultar a Dios? Por ejemplo, el de las parejas, el conseguir pareja. Imagínense que yo estoy soltero y yo quiero estar con Katia, por ejemplo, y no le consulto a Dios. Y resulta que a la larga no funciona. ¿Ustedes creen que eso tendrá consecuencias? Muchísimas a nuestras vidas. Son decisiones importantes que tenemos que tomar en nuestra vida. Pero si no consultamos a Dios, vamos a tener consecuencias. ¿Cuántas parejas no se separan hoy en día por no consultar a Dios? ¿Cuántas familias no se rompen a nuestro alrededor por no consultar a Dios? Muchísimas. De hecho, no solo en este tiempo, en los tiempos bíblicos, si analizamos la historia, Josué no consultó a Dios, hizo pacto con los enemigos. De hecho, los enemigos lo derrotaron una vez, que fueron los de Ai, y eso lo vimos la semana pasada. No sé si ustedes se recuerdan de Saúl. Saúl era una persona que cuando comenzó caminaba con Dios, consultaba a Dios, pero llegado a un punto desobedeció a Dios. Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 10:13, y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Dios, contra la palabra de Dios, la cual no guardó, escuchen bien, no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Dios. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Es decir, no solo él no hizo la voluntad de Dios, no vivió firmemente, no vivió rectamente, y también aparte de eso, como vio que Dios no le decía nada, consultó a la adivina. Tuvo consecuencias.
terribles. Roboán, hijo de Salomón, el pueblo le dijo, rey, mire, es que tenemos una carga muy grande, ¿por qué no la alivia un poquito? Vale, ya yo después le diré qué es lo que voy a hacer. Y consultó a los ancianos y a los jóvenes. A los ancianos que constantemente estaban conectados con Dios y servían también a su padre. Y él les dijo, mire, si usted quiere que le vaya bien, baje el nivel, ponga el freno, quite el pie del acelerador y va, tranquilo. Y seguirás adelante, y tu reino permanecerá. ¿Pero qué hizo? Consultó a sus amiguetes, a los que se criaron con él en palacio, que no tenían necesidades, que su vida no tenía problemas, que dormían hasta tarde, se acostaban con quien les daba la gana, hacían lo que querían. Y siguió ese consejo. No escuchó la voz de personas que buscaban a Dios, sino se apoyó en los amiguetes, en los que se criaron con él en el palacio. ¿Y saben qué hizo? Su reino fracasó. Josías, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 35, que en Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías, dice la palabra de Dios, que no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de la boca de Dios. Y dice la palabra de Dios que vino a darle batalla en el campo de Megiddo y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Y murió más adelante. No tuvo en cuenta a Dios, tomó decisiones y tuvo consecuencias. Terrible. Eso lo hicieron ellos. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? Porque esto debemos ya aplicarlo a nosotros. ¿Qué decisión estamos tomando? ¿Cómo somos nosotros? ¿O cómo eres tú? ¿Eres de los que no consulta a Dios? ¿Qué es lo que realmente crees? De manera individual, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que realmente creemos? ¿Creemos realmente que a Dios no hay que rendirle cuentas? ¿Que no hay que consultarle nada? ¿Que no hay que tenerle en cuenta? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo de tal manera que estamos consultando a Dios? ¿O no estamos consultando a Dios? Porque eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Fuera de la opinión de Dios? Dios es un rollo. Tendremos consecuencias si seguimos viviendo así. Y eso es terrible para nuestras vidas. ¿Cómo estamos tomando las decisiones? ¿Cómo las tomó Josué? ¿Apoyándonos en las apariencias? Y después nos vemos haciendo pactos con los enemigos, como Saúl, yendo a los adivinos. Y después tenemos consecuencias, porque estas cosas tenemos que analizarlas en nuestras vidas. Realmente, por eso voy a lanzar esta pregunta, porque hay gente que cree esto. Hay gente que cree que sin Dios puede ir al cielo. Y realmente, si hay alguien que esté aquí, ¿ustedes creen que podemos ir al cielo sin contar con Dios? No. El no tener en cuenta a Dios, el no consultar a Dios, va a tener consecuencias para nuestras vidas. Pero está la otra cara de la moneda, que si consultamos a Dios, el consultar a Dios trae bendición para nuestras vidas. No el consultar a Dios, sino el tenerlo en cuenta en nuestras vidas, que eso es lo que quiere decir el consultar a Dios. Josué no se olvidó de su Dios,
aunque en un momento puntual en su trayectoria cometió un error, pero luego enderezó el camino y siguió adelante. ¿Cuántos quieren tener una vida espiritual sana? No sé, un cuerpo sano, porque ya estamos pasados de... Pero, ¿cuántos quieren tener una vida espiritual sana? Todos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Consultar a Dios. Y consultar a Dios quiere decir que tengamos a Dios presente en nuestra vida. Porque es la voluntad de Dios, no hay de otra. ¿Cómo saber qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué decisión tomar? Si agarro para la izquierda o para la derecha. Si voy para adelante o voy para atrás. Si voy 2 calles más allá o 2 calles más para atrás. ¿Cómo puedo saber la respuesta? Teniendo en cuenta a Dios. Consultando a Dios cada día. Tomándole en cuenta en las decisiones que tomo. Cada día. Porque no nos queda de otra. Yo creo firmemente, y lo he visto en las personas, nuestra vida espiritual puede ser totalmente diferente si realmente nosotros consultamos a Dios. Nuestra vida espiritual puede ser totalmente diferente de la que vivimos ahora si nosotros realmente consultáramos a Dios cada día. Y eso yo lo creo firmemente, porque lo veo en las personas que me rodean, que lo hacen. Nuestra relación con los demás sería totalmente diferente si realmente nosotros cada día consultáramos a Dios, le tuviéramos en cuenta en nuestra vida. Nuestra comunicación con nuestra pareja, ¿verdad que sería diferente? Si tuviéramos en cuenta a Dios. Si contamos con Dios, Él nos ayuda. Nuestra relación con nuestros hijos cambiaría radicalmente si nosotros consultáramos a Dios todos los días. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos consultado con Dios antes de tomar una decisión? Muchísimas, ¿verdad? Todos nos hubiésemos ahorrado bastantes dolores de cabeza. La Biblia también habla del lado contrario, de la otra cara. Aquellas personas vemos que no consultaron a Dios y tuvieron sus consecuencias que acabamos de leer, y hay muchísimos, solo que no nos vamos a poner a decirlo todo. Pero también tenemos el otro lado de personas que constantemente consultaban con Dios. No sé si ustedes se acuerdan de Daniel. Constantemente iba a Dios. Daniel iba, como dicen en Venezuela, lunes, martes y día caballo. Todos los días. Todos los días, 3 veces. Mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Constantemente estaba en conexión con Dios. Tenía una buena relación con Dios. David era una persona que constantemente también consultaba a Dios. Daniel, Ananías, Misael y Asaías. Dios les dio la capacidad, como a José, de interpretar sueños. Pero ellos, antes de decir cualquier cosa, espera un momentito que consulto a Dios, a ver qué es lo que me va a decir. No hablaban de su propio corazón. Dios los bendijo, y los libró de muchas, porque consultaron a Dios. Porque el consultar a Dios trae bendición. El tener en cuenta a Dios en nuestra vida trae bendición. Moisés le tocó guiar a un pueblo que lo veíamos en predicaciones anteriores. Un pueblo rebelde, no como nosotros, porque nosotros sí somos obedientes. Un pueblo terrible, un pueblo que se rebelaba con lo que sea. Medio los miraban mal y ya se estaban quejando. Y le decían, no, ¿por qué Dios habla a través de Moisés? ¿Por qué no habla a través de mí? Señores, consultemos a Dios. Yo no tengo problema en quitarme de aquí, pero consultemos a Dios. Y cada día tocaba consultarle a Dios. Y le decía, Señor, ¿pero qué esta gente consultaba a Dios? El mejor ejemplo de consultar a Dios, ¿saben en quién lo tenemos? En Jesús. ¿Jesús se independizó del Padre porque era el Hijo de Dios? No. Siendo quien era, consultaba al Padre. Necesitaba al Padre. Consultaba a Dios. Y Dios le daba ánimo, le daba consuelo, le ayudaba. Jesús no vivió por emoción. Jesús vivió una vida intachable. Cumplió lo que prometió y consultaba a Dios. Y Dios lo bendecía
Cada día lo bendecía. Por eso cada uno de nosotros debemos consultar a Dios. ¿En quién realmente estoy creyendo? ¿Estoy creyendo en ese Dios vivo y verdadero que me puede transformar mi vida? ¿Realmente le estamos prestando atención a la palabra de Dios? ¿Estamos consultando con Dios su palabra cada día? Porque esas son cuestiones que debemos plantearnos a nosotros mismos. Hay bendición en consultar a Dios, es decir, en tenerle en cuenta en nuestras vidas. Hay bendición. ¿Qué estoy haciendo con mi vida espiritual? ¿Cómo estoy viviendo mi día a día? ¿Consultando a Dios o no? Y debiéramos hoy, en esta mañana, replantearnos todas estas cosas. Cada día, y especialmente hoy. ¿De qué manera estoy viviendo el Evangelio? ¿De qué manera estamos viviendo el Evangelio? ¿Como los católicos? ¿Los domingos? ¿Ya? ¿Curé las penas? ¿O como los fariseos? Que vienen y se levantan y levantan las manos, se revuelcan y después a la mañana siguiente son los mismos desastres de siempre. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida cristiana? ¿Estoy teniendo realmente una buena relación con Dios? Como hacía David, como hacía Daniel, que día a día iba a Dios para consultarle. Yo creo que realmente, meditándolo ayer por la noche, a veces planteamos la pregunta al revés y la planteamos mal. En vez de decir ¿qué hago? O ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo solucionar? ¿Cómo lo soluciono? Dios, ir a Dios. Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago, Dios? Ayúdame. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar, Dios? Como dice algún hermano, primeramente Dios, porque marcaremos la diferencia. Y hay una enorme diferencia entre hacer las cosas a mi manera y a la manera de Dios. Y por último, no solo es necesario saber o conocer de que si no consultamos a Dios tendremos consecuencias, o la cara contraria de que si consultamos a Dios hay bendición. Eso se quedaría incompleto si no obedecemos. Y esto es lo tercero que yo quiero compartir con ustedes, y es lo último. ¿De qué nos vale saber lo que debemos hacer si nos quedamos a medias? Yo recuerdo que una vez nosotros estábamos aconsejando a alguien, casi 4 horas, y ¿qué vas a hacer? Es que no sé qué voy a hacer. Que no sé qué voy a hacer. ¿Pero cómo que no vas a saber qué vas a hacer? No, es que no sé qué voy a hacer. A veces consultamos a Dios, pero cuando consultamos a Dios, no, Dios, mejor no digáis nada, yo mejor sigo mi camino. Y pasa. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué pasa? Es pecado. Y el pecado, la paga del pecado es vida eterna, es la muerte. Hay bendición, hay condenación, el no tener en cuenta a Dios. Pero el tener en cuenta a Dios hay bendición. Pues obedezcamos. De nada nos sirve si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y esto son cosas que ya hemos repetido muchísimas veces. ¿Saben? Dios no solo nos llamó a creer. Eso es una parte. Dios no solo nos llamó a creer. Yo creo y ya soy salvo, fuera, ya me olvido del mundo. No. Debemos vivir de una determinada manera. Y la determinada manera es a la manera de Dios, no a la nuestra. Dios no nos llamó y dio su vida para que nosotros estemos cómodos. Para que estemos ya sentaditos, Dios me salvó, qué guay es Dios y ya. No. Obedezcamos. Obedezcamos. Es nuestra decisión individual.
la que va a marcar la diferencia. Es nuestra decisión individual. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, es un pasaje muy conocido. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Y Dios le dijo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Santiago 1 del 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1 del 22 al 25. Escuchar estas cosas son muy bonitas los domingos. Es muy bonito escuchar, ay, que Dios es bueno, que Dios me va a bendecir si yo le tomo en cuenta. Pero de nada vale si nosotros no obedecemos. Siempre vamos a tener una excusa para no hacer lo bueno. Siempre. O para no obedecer a Dios. Pero ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Que no obedezcamos y nos quedemos así? No. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:13, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Josué tuvo muchas victorias, muchísimas victorias. Su vida prácticamente casi fue siempre en ascenso. Tuvo pocas derrotas. Y las pocas derrotas y los pocos meteduras de patas que tuvo fue por no consultar a Dios. No consultar a Dios tiene consecuencias. Consultar a Dios y tenerle en cuenta trae bendición, pero debemos obedecer. Porque una cosa es oír y otra cosa es hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Ser oidores olvidadizos? No. Hacedores de la palabra, dice la palabra de Dios. Por eso, yo primeramente quiero finalizar con esto. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Ana Ruth. Porque yo estaba bastante malo hace poco. Y yo decía, es que no puedo hacer el estudio. Y envié un mensaje a varias personas pidiendo ayuda porque no podía dar el estudio. No tardaron 5 minutos. Escuchen bien, 5 minutos. Yo creo que 5 minutos es demasiado. 5 minutos. Y alguien me respondió, heme aquí. Yo obedezco. Aunque no sé nada, yo obedezco. Cinco minutos. Anhelaba otros mensajes de otras personas. Una llegó un poco más tarde, otra llegó otro poco más tarde. Anhelaba que mi teléfono se reventara de mensajes. Yo, heme aquí. Pero por desgracia eso no fue. ¿Saben por qué? Porque a veces no consultamos con Dios las cosas. Heme aquí, Dios. Yo hoy tenía la posibilidad de no compartir la palabra de Dios, porque tenía diarrea en la madrugada. Y en la madrugada me levanté otra vez con diarrea. Y tenía la posibilidad de Ana Ruth, porque sabía que Ana Ruth se acostó tardísimo y se levantó muy temprano para seguir con el mensaje, porque ella iba a predicar hoy. Y le dije a Dios, no, yo lo hago, no pasa nada. Usted me para y yo sigo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Ella tomó la decisión de obedecer a Dios.
a pesar de su enfermedad, a pesar de sus dolencias. Yo llegué ese día a casa de Ana Ruth y decía, mira, Ana Ruth, me duele aquí, quejándome, ¿no? Me duele aquí, me duele de todos lados, me duele por aquí. Me dijo, ¿sabes qué? Yo me siento así todos los días, cada vez que me levanto. Todos los días, y los dolores eran terribles, aquí la espalda no la aguantaba. Todos los días me siento así. Entonces yo le dije, bueno, ya basta de llamar la atención, a estudiar. Se rió y siguió adelante. Obedezcamos la palabra de Dios. Consultemos a Dios cada día. Si consultamos a Dios, si le tenemos en cuenta en nuestras vidas, Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. ¿Y lo hizo o no lo hizo bien? ¿Puedo contar con ella? Dios puede contar con ella. ¿Y con cada uno de ustedes? ¿Puede contar Dios con ustedes? Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Dios nos ayude a consultar cada día, a ponernos a cuentas con Él, a ponernos de acuerdo con Dios. Es necesario ponernos de acuerdo con Dios, consultarle cada día todas las cosas, tenerle en cuenta en nuestras vidas, porque si no vamos a tener consecuencias. Y si hay alguien en este lugar que no está teniendo en cuenta a Dios en su vida, hoy es un día de reconciliación. Y aquellos que sí constantemente estamos consultando a Dios, que estamos poniendo nuestras vidas delante de Dios, sigamos firmes, obedezcamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando es predicada, debe tener una respuesta. Amén. Yo quiero pedirle a uno o dos hermanos que oren para que Dios realmente haga un milagro en nuestras vidas y que Dios nos ayude a ser conscientes de la realidad espiritual en la que estamos metidos, el momento histórico en que estamos viviendo, y que Dios nos ayude, que Dios ponga carga en nuestras vidas, que Dios nos doblegue las fuerzas, nos doblegue los ánimos, que nos despierte del sueño que a veces estamos metidos y que la pereza no sea mayor y que nosotros podamos seguir adelante con Dios, que contemos cada día con Él, que le tomemos en cuenta, que Dios nos ayude y que nos dé la fuerza necesaria a pesar del malestar que tengamos o de los fríos que tengamos o de los problemas en los que estemos inmersos, que podamos decir el sí quiero a Dios, que podamos obedecer a Dios. Alguien que ore, poniendo estas cosas, poniendo nuestras vidas delante de Dios, para que Dios nos ayude. Sí, Padre, te doy gracias por tu palabra que nos has dado, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, y escuchar. Quiero pedirte en especial, Señor, no hagas milagros, Señor, que tú, Señor, nos des la fuerza necesaria para poder estar atentos, Señor, a tu voz, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día, Señor. Cada día nos muestras el camino a seguir, Señor. Señor, te pedimos que sea posible, Señor, estar atentos, Señor, a tu reino, estar atentos, Señor, a cada una de las indicaciones que tú nos das, Señor, a tenerte en cuenta cada día, Señor. Que no tomemos nuestras propias decisiones, Señor, sino que consultemos con tu Padre. Así, pasemos por donde pasemos, Señor. Que no nos convoque los problemas, Señor. Simplemente, Señor, poderte preguntar y que serás tú, Señor, en cada una de las cosas que vamos a tener en esta familia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te pedimos que podamos seguirla, que pueda obrar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, Señor. Bendícenos, Señor. ¿Alguien más?
y esperamos